NWCC presenta la sigilosa e inhumana guerra biológica. Vulnerables Perú y Sudamérica. Imagina un enemigo invisible, capaz de propagarse en silencio, cruzar fronteras sin ser detectado y desatar el caos sin necesidad de un solo disparo. A lo largo de la historia, las enfermedades han sido utilizadas como armas, desde la peste lanzada sobre ciudades sitiadas hasta programas secretos de armas biológicas en plena Guerra Fría. Hoy en día, el avance en biotecnología ha hecho que la guerra biológica sea más real y aterradora que nunca. Mientras algunas potencias invierten en defensa contra amenazas biológicas, otras podrían estar desarrollando virus y bacterias diseñados para aniquilar a poblaciones enteras. ¿Estamos preparados para enfrentar una guerra biológica? ¿Qué países tienen la capacidad de librarla? ¿Cuáles son los virus y bacterias más letales jamás creados para uso militar? Acompáñanos en este recorrido por uno de los mayores temores del siglo XXI, la guerra biológica y su impacto en el mundo. ¿Existe riesgo de una guerra biológica? Sí, el riesgo de una guerra biológica existe, aunque su probabilidad es menor en comparación con conflictos convencionales o nucleares. Diversos tratados internacionales, como la Convención sobre Armas Biológicas, GAB de 1972, prohíben el desarrollo, producción y almacenamiento de armas biológicas. Sin embargo, algunos países han sido acusados de desarrollar armas biológicas en secreto. El avance de la biotecnología ha hecho que la guerra biológica sea más accesible, con el uso potencial de virus o bacterias modificados genéticamente para aumentar su letalidad o resistencia a tratamientos médicos. Además, actores no estatales como grupos terroristas también han mostrado interés en el uso de agentes biológicos. ¿Qué países se han preparado para una guerra biológica? Algunas naciones han desarrollado capacidades defensivas y ofensivas en relación con la guerra biológica. Estados Unidos tiene programas de defensa biológica en el US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, USAMRID, y Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, Rusia. Históricamente, la Unión Soviética tenía el programa biológico Biopreparat, donde se desarrollaron cepas de antrax, viruela y ébola como armas biológicas. China. Se ha señalado que China ha invertido en biotecnología avanzada, aunque no hay pruebas concretas de un programa de armas biológicas activas. Irán y Corea del Norte han sido acusados de investigar armas biológicas, aunque su capacidad es desconocida. Israel. Se cree que tiene capacidades defensivas avanzadas contra amenazas biológicas. ¿Cuáles virus o bacterias han sido desarrollados y conservados para ser usados en caso de guerra? Algunos patógenos que han sido investigados o utilizados con fines militares incluyen anthrax, Bacillus anthracis. Utilizado en ataques en 2001 en Estados Unidos, se propaga en esporas altamente resistentes. Viruela, variola virus. Erradicada en 1980, pero aún se conserva en laboratorios en Estados Unidos y Rusia, es altamente contagiosa y letal. Peste bubónica, Yersinia pestis, usada por Japón en la Segunda Guerra Mundial para contaminar suministros de agua en China. Ébola y Marburgo filovirus, investigados por la Unión Soviética para su uso en armas biológicas. Fiebre hemorrágica Crimea-Congo. Se sospecha que ha sido modificada en experimentos militares. Toxina botulínica, una de las sustancias más letales conocidas, desarrollada en programas soviéticos y de otros países. También existe el riesgo del uso de patógenos genéticamente modificados que podrían ser diseñados para afectar a ciertos grupos genéticos o evadir sistemas inmunes. ¿Cuáles serían los efectos de una guerra biológica? Los efectos varían según el agente biológico utilizado, pero podrían incluir alta mortalidad y colapso sanitario. Un brote masivo de un agente como la viruela o el anthrax podría generar millones de muertes y sobrecargar los sistemas de salud. Impacto económico devastador. Un brote deliberado podría paralizar industrias, afectar la producción de alimentos y generar caos financiero. Desconfianza y pánico social. La guerra biológica es un arma psicológica efectiva, ya que el miedo al contagio puede desestabilizar gobiernos y generar reacciones extremas. Dificultad de control. A diferencia de las armas convencionales, los agentes biológicos pueden propagarse de forma incontrolada, afectando incluso a los países que los liberan. Mutaciones y efectos a largo plazo. Un virus modificado podría mutar y convertirse en una pandemia global. ¿Qué medios de protección existen en este tipo de guerras?
Las medidas de protección incluyen vacunas y tratamientos específicos. Algunos países tienen reservas estratégicas de vacunas para enfermedades como la viruela y el ántrax. Equipos de detección biológica. Sensores avanzados pueden detectar la presencia de agentes biológicos en el aire y en el agua. Protocolos de bioseguridad. Laboratorios de máxima seguridad, BSL-4. Pueden investigar amenazas biológicas sin riesgo de escape. Unidades de respuesta rápida. Algunos países tienen fuerzas especializadas para actuar en caso de un ataque biológico. Infraestructura de cuarentena. Hospitales preparados para contener y tratar enfermedades contagiosas. Uso de equipos de protección personal EPP, trajes NBQ, nuclear, biológico y químico y mascarillas N95 pueden proteger contra agentes en aerosol. En conclusión, si bien el riesgo de una guerra biológica es menor debido a los tratados internacionales y la dificultad de controlar los agentes patógenos, sigue siendo una amenaza real. La creciente biotecnología y la posibilidad de manipulación genética aumentan el peligro de su uso. Países con infraestructura avanzada han tomado medidas defensivas, pero un ataque biológico masivo podría tener efectos catastróficos para la humanidad. ¿Cómo se diferencia una guerra biológica de una guerra convencional o nuclear? Método de ataque. En una guerra biológica se utilizan virus, bacterias o toxinas para infectar a la población. En una guerra convencional se emplean bombas, misiles, armas de fuego y tropas. En una guerra nuclear se lanzan bombas atómicas causando explosiones masivas y radiación. Tiempo de efecto del ataque. La guerra biológica tiene un efecto retardado, ya que los agentes patógenos pueden tardar días o semanas en incubarse antes de manifestar síntomas. En la guerra convencional, los efectos son inmediatos con la destrucción causada por los ataques. La guerra nuclear también tiene un impacto instantáneo debido a la explosión y la radiación inicial, aunque los efectos a largo plazo pueden durar décadas. Control del daño. La guerra biológica es difícil de contener ya que los patógenos pueden propagarse de manera incontrolada y afectar incluso a quienes los usaron. En una guerra convencional, el daño puede ser más dirigido y controlado según los objetivos militares. En una guerra nuclear, el daño es masivo y en gran medida irreversible, especialmente debido a la contaminación radiactiva. Impacto psicológico. La guerra biológica genera pánico, desconfianza y colapso social por el miedo al contagio y la incertidumbre sobre la enfermedad. La guerra convencional causa terror en la población, pero también puede generar resistencia o patriotismo en los afectados. La guerra nuclear infunde un miedo global, debido a su capacidad de aniquilación total. Dificultad de rastreo del atacante. En una guerra biológica es difícil identificar el origen del ataque, ya que los patógenos pueden parecer brotes naturales. En la guerra convencional, el atacante es fácilmente identificable porque hay pruebas claras de sus acciones. En la guerra nuclear, aunque el daño es inmediato, la radiación y los restos pueden ayudar a determinar la fuente del ataque. Impacto ambiental. En una guerra biológica, algunos agentes pueden persistir en el ambiente y afectar ecosistemas durante largos periodos. En una guerra convencional, la destrucción de infraestructuras y la contaminación de suelos y agua pueden ser considerables, pero generalmente no permanentes. En una guerra nuclear, la radiación puede contaminar el aire, el agua y el suelo durante siglos, volviendo inhabitables grandes extensiones de terreno. Letalidad. En una guerra biológica, la letalidad varía según el patógeno usado y la disponibilidad de tratamientos médicos, y puede ser masiva en el caso de un virus altamente contagioso y sin cura. En una guerra convencional, la letalidad depende del tipo de armas empleadas y la escala del conflicto. En una guerra nuclear, la letalidad es extrema, con la posibilidad de millones de muertes inmediatas y muchas más por enfermedades derivadas de la radiación. En conclusión, la guerra biológica es una amenaza silenciosa, difícil de detectar y de contener, con un impacto devastador en la sociedad y la economía. Su diferencia principal con la guerra convencional es la invisibilidad del ataque y su efecto retardado, mientras que en comparación con la guerra nuclear, su daño es menos inmediato, pero potencialmente prolongado e incontrolable. ¿Qué países son los más poderosos para llevar adelante una guerra biológica? Los países más poderosos en el desarrollo de armas biológicas suelen ser aquellos con grandes avances en biotecnología, laboratorios de bioseguridad de alto nivel, programas militares avanzados y experiencia en guerra química y biológica. Aunque la Convención sobre Armas Biológicas, CAB,
prohíbe el desarrollo y almacenamiento de este tipo de armas, algunos países han sido acusados de mantener capacidades ofensivas o de contar con programas de defensa biológica que podrían usarse para fines ofensivos. 1. Armas biológicas. Estados Unidos tiene el programa de defensa biológica más avanzado del mundo. Posee laboratorios de bioseguridad de nivel 4, BSL 4, en instituciones como el US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, USAMRID, y los Centers for Disease Control and Prevention, CDCA. Históricamente investigó agentes como el anthrax, la viruela y toxinas botulínicas antes de firmar la CAB en 1972. Realiza inversiones en biotecnología avanzada y en programas como DARPA, que investiga biotecnología con aplicaciones militares. Dosis armas biológicas en Rusia. Durante la era soviética, la URSS tenía el programa Biopreparat, que desarrolló armas biológicas basadas en anthrax, viruela, peste bubónica y ébola. Existen informes de que Rusia aún mantiene capacidades biológicas avanzadas bajo su programa de defensa NBQ, nuclear, biológico y químico. Posee instalaciones secretas donde se cree que conserva cepas de virus de guerra. 3 armas biológicas en China se ha convertido en un líder en biotecnología y edición genética, con avances en CRISPR y virología. Laboratorios de bioseguridad de nivel 4, como el Instituto de Virología de Wuhan, donde se han investigado coronavirus altamente peligrosos. Informes de inteligencia sugieren que China podría haber investigado el uso de agentes biológicos en el campo militar. 4 armas biológicas en Corea del Norte. Se cree que posee un programa biológico clandestino, aunque la información es limitada. Informes de desertores han indicado que el régimen ha investigado patógenos como la viruela, el anthrax y la peste bubónica. Se especula que podría usar armas biológicas en caso de un conflicto con Corea del Sur o Estados Unidos. 5. Armas biológicas en Irán. Ha sido señalado por Estados Unidos y sus aliados como un país con interés en desarrollar capacidades biológicas. Posee laboratorios avanzados de investigación en virología, oficialmente con fines médicos y defensivos. Ha sido acusado de colaborar con Corea del Norte en programas NBQ. 6. Armas biológicas en Israel. Aunque no ha sido confirmado, se cree que Israel tiene capacidades avanzadas de defensa biológica y posiblemente capacidades ofensivas. Tiene institutos de biotecnología de clase mundial, como el Instituto de Investigación Biológica de Israel, IBR. Ha sido con esto acusado de desarrollar agentes biológicos específicos basados en perfiles genéticos para ataques selectivos. 7. Armas biológicas en Francia y Reino Unido. Ambos países tienen capacidades defensivas avanzadas contra amenazas biológicas. Mantienen laboratorios de bioseguridad de nivel 4 con programas de detección y respuesta rápida. Durante la Guerra Fría, ambos investigaron armas biológicas, aunque oficialmente las desmantelaron. En conclusión, los países con mayor capacidad para llevar adelante una guerra biológica son Estados Unidos, Rusia y China, debido a todos sus recursos en biotecnología y su historial en programas de guerra NBQ. Corea del Norte, Irán e Israel también tienen potencial en este campo, aunque con capacidades menos documentadas. La biotecnología moderna ha hecho que la guerra biológica sea más accesible, lo que aumenta el riesgo de su uso por parte de actores no estatales o gobiernos en conflictos asimétricos. Capacidades de Sudamérica en guerra biológica. En comparación con potencias como Estados Unidos, Rusia o China, los países sudamericanos tienen capacidades muy limitadas en guerra biológica. En general, la región ha priorizado la defensa convencional y ha dejado de lado el desarrollo de armas de destrucción masiva, incluyendo las biológicas. Sin embargo, algunos países cuentan con laboratorios de bioseguridad avanzada y programas de defensa biológica, lo que les permitiría responder ante un ataque biológico o desarrollar capacidades defensivas. 1. Capacidades para guerra biológica en Brasil. Brasil es el país sudamericano con mayor infraestructura en biotecnología y defensa biológica. Las capacidades de Brasil incluyen laboratorios de bioseguridad nivel 4, BSL 4. Brasil cuenta con laboratorios de bioseguridad avanzados, como el Instituto Evandro Chagas y el Instituto Butantan, donde se investiga sobre virus y bacterias peligrosas. Industria biotecnológica desarrollada. Es líder en Sudamérica en investigación genética y farmacéutica. Colaboración con Estados Unidos y Europa. Brasil ha trabajado con la Organización Mundial de la Salud, OMS, en respuesta a amenazas biológicas como el Zika y el dengue.
Programa de defensa biológica. El ejército brasileño ha desarrollado planes para enfrentar amenazas en NBQ, nuclear, biológico y químico, con unidades de descontaminación y respuesta rápida. Capacidad ofensiva. No hay evidencia de que Brasil tenga armas biológicas, pero su capacidad biotecnológica le permitiría desarrollarlas si lo decidiera. 2 capacidades para guerra biológica en Argentina. Argentina tiene una industria biotecnológica avanzada, aunque su enfoque es más científico que militar. Las capacidades de Argentina incluyen Instituto Malbrán y otros laboratorios de bioseguridad. Tiene instalaciones de alta seguridad para el estudio de virus y enfermedades infecciosas. Producción de vacunas y antídotos. Es uno de los pocos países en la región con capacidad para desarrollar y producir vacunas de alta complejidad. Defensa NBQ. Las Fuerzas Armadas argentinas tienen unidades especializadas en amenazas NBQ, aunque su enfoque es más defensivo. Posible capacidad ofensiva. No hay indicios de un programa ofensivo de armas biológicas en Argentina. 3 capacidades para guerra biológica en Chile. Chile tiene un programa de defensa NBQ relativamente moderno, pero no se considera un actor relevante en guerra biológica. Laboratorios avanzados. Posee centros de investigación en virología y enfermedades infecciosas. Defensa NBQ en el Ejército y la Armada. Cuenta con unidades preparadas para descontaminación y respuesta ante amenazas biológicas. Colaboración internacional. Ha trabajado con Estados Unidos y la OMS en estudios sobre patógenos emergentes. Posible capacidad ofensiva muy baja. Chile no tiene antecedentes ni infraestructura para desarrollar armas biológicas. 4 capacidades para guerra biológica en Perú. Perú tiene capacidades muy limitadas en biotecnología y defensa biológica. El Instituto Nacional de Salud, INS, es el principal centro de investigación en virología y enfermedades infecciosas. Programa de defensa NBQ en desarrollo. La Marina de Guerra y el Ejército han desarrollado protocolos básicos de respuesta ante amenazas biológicas. Falta de infraestructura avanzada. No hay laboratorios de bioseguridad de nivel 4 en el país. Posible capacidad ofensiva. Nula. Perú no tiene los recursos para desarrollar armas biológicas. 5 capacidades para guerra biológica en Colombia. Colombia tiene programas de biotecnología en desarrollo y cierta capacidad defensiva contra amenazas biológicas. Centros de investigación en salud y biotecnología. Destacan el Instituto Nacional de Salud y el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia. Defensa NBQ en las Fuerzas Armadas. Unidades entrenadas para responder a ataques biológicos. Colaboración con Estados Unidos. Ha recibido apoyo en programas de bioseguridad y prevención de pandemias. Posible capacidad ofensiva muy baja, sin antecedentes de desarrollo de armas biológicas. Capacidades para guerra biológica en otros países de Sudamérica, países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Uruguay, tienen capacidades aún más limitadas en biotecnología y defensa biológica. Sus infraestructuras científicas son menores y sus fuerzas armadas no tienen programas significativos en este ámbito. Venezuela ha sido acusada de colaborar con Irán en defensa NBQ, pero no hay pruebas de que tenga armas biológicas. En conclusión, Sudamérica no es una región con capacidades avanzadas para la guerra biológica. Brasil es el único país con una industria biotecnológica fuerte, pero no hay evidencia de que tenga un programa ofensivo. Argentina, Chile y Colombia tienen infraestructura para la investigación de enfermedades y una defensa NBQ limitada. Perú y Venezuela tienen capacidades muy reducidas en este ámbito y los demás países ninguna. Si un conflicto biológico global ocurriera, la región estaría totalmente expuesta y vulnerable y dependiente de la ayuda internacional para contener el daño y desarrollar contramedidas, lo que podría ocurrir de manera tardía. Posibles consecuencias. Si Sudamérica no se prepara. Si la región no toma medidas de defensa biológica, podría enfrentar los siguientes escenarios en caso de un ataque. Colapso total de los sistemas de salud, con millones de infectados y muertes evitables. Quiebre de la economía, con interrupciones en el comercio y crisis humanitaria. Aislamiento internacional, con restricciones de viaje y sanciones de otros países. Desestabilización política,
con protestas y caída de gobiernos debido a la mala gestión de la crisis. Migraciones masivas y conflictos internos, si un país es más afectado que sus vecinos. En conclusión, Sudamérica no está preparada para enfrentar una guerra biológica, ya que la mayoría de los países tienen infraestructura limitada y carecen de una estrategia común. Sin embargo, con una mayor inversión en biotecnología, defensa, NBQ y cooperación internacional, la región podría reducir su vulnerabilidad. Prioridades urgentes en Sudamérica. Crear un centro regional de defensa biológica para coordinar la respuesta ante emergencias. Fortalecer laboratorios de bioseguridad y vigilancia epidemiológica. Mejorar la producción local de vacunas y tratamientos. Equipar y capacitar a fuerzas militares y sanitarias en defensa biológica. Realizar simulacros y ejercicios de respuesta a bioterrorismo. Si Sudamérica no se adapta a las amenazas del siglo XXI, un ataque biológico podría ser devastador para la región. La clave está en la prevención y la cooperación entre países para evitar un desastre. Edición NWCC con el apoyo de ChatGPT, OpenAI